El ser humano siempre ha imaginado mundos nuevos. Muchos creen que la ficción es un refugio de la sociedad cuando a veces es un espejo de la misma. Las historias siempre han reflejado las mentalidades, filosofías, ideologías y esperanzas de aquellos que las escribieron y los tiempos en que vivieron. Podemos leer un libro o ver una película, pueden contarnos una historia o podemos jugarla a través de un videojuego. Cada ficción tiene un canal y cada canal tiene sus propias herramientas para transportarnos a su mundo. Pero cuando se consigue que entre estas herramientas se encuentre la propia realidad, el asunto cambia por completo y la historia casi parece real. Los llamados juegos de realidad alternativa cuentan historias usando esta nueva arma, haciendo que el espectador forme parte de la misma. Historias pensadas ya no como un hilo, sino como un árbol con múltiples ramas, contadas mediante imagen, texto, interactividad directa u otros medios más insospechados. Voy a hablaros de unos cuantos. Intentaré no contaros todo para que podáis seguir descubriendo cosas cuando investiguéis alguno de ellos por vuestra cuenta. Con motivo de los 50.000 suscriptores, este es mi top 15 de ARGs y transmedias. Aspicio Omnium. Vamos a abrir este top rompiendo ciertas convenciones sobre el lenguaje narrativo de las webseries y de los juegos de realidad alternativa. Vais a ver de todo en esta lista, y creo que es de menester abrir con uno de los más inusuales. El 1 de septiembre de 2013, un canal de YouTube llamado Aspicio Omnium sube un vídeo llamado Pitheor, cuya única descripción es: oyes esto desde un apartamento próximo al tuyo. ¿Desde dónde viene? Poco a poco, a través de crípticos vídeos y las descripciones de los mismos, se nos muestra un lugar donde las cosas no parecen estar bien del todo, hasta que por fin se desvela una carta importante. PHR 2771 Educational Video es una pieza totalmente atípica en el mundo de los ARG, cuyo mayor logro es obviar todas las herramientas artísticas de la edición de vídeo y el lenguaje audiovisual que se usan para crear la ilusión de que lo que ves es real para difundir su mensaje. Aquí se juega un juego totalmente diferente. Aspicio Omnium usa la música, el sonido, como fuente conductora de la historia. De momento sabemos que hay un edificio, que hay normas establecidas, que hay un ambiente macabro pero a la vez absurdo, que roza incluso el ridículo. En este mismo vídeo encontramos la dirección del blog de Bambi's Nightmare, un blog que lleva posteando cosas desde 3 años antes del primer vídeo, y cuyos críticos posts parecen una sucesión de mensajes entre ordenadores comunales en complejos diferenciados. Como si comunidades de edificios estuvieran militarizadas tras una catástrofe de carácter desconocido, puede que biológico o nuclear. Lo que está claro viendo los vídeos y leyendo las entradas del blog es que los habitantes del complejo llevan mucho tiempo encerrados. Están locos o algo ha pasado con su capacidad de razonamiento, pues los comportamientos descritos, aunque hagan gracia, describen personajes con serios problemas. Aspicio Omnium es una de las series más extrañas con las que me he topado, y lo cierto es que no volví a pensar en ella tras el primer vídeo, que tomé por un simple vídeo musical, hasta que vi varios análisis de la serie tal y como está ahora en otros canales. Al igual que muchas historias de este top dependen de que el espectador tire del hilo, pero creo que esta incluso se va a resistir de esa manera. Número 14. The Shiva Gunner. Hay veces que la apuesta es diferente, y no hay una historia que seguir, sino una serie de pistas que nos van llevando de una recompensa a otra. No suele ser el caso de los juegos de realidad alternativa, normalmente, salvo en el caso del ARG de Shiva Gunner. Shiva Gunner con una I mayúscula en lugar de una L. Se trataba de un conocido canal que subía canciones de videojuegos normalmente mezcladas con la melodía de los Picapiedra por un meme interno suyo a modo de coña. Que parodiaba un canal que subía música de videojuegos estándar. Después de repetidos strikes de copyright, el canal cerró y fue derivando en diferentes canales secundarios.
A medida que se subían canciones nuevas y se generaban memes de audio nuevos, la cosa se hacía bastante repetitiva. Hasta que un día decidieron innovar, creando un nuevo álbum de música en Bandcamp que no contenía canciones. La portada del disco tenía que ser oscurecida en Photoshop para revelar un código binario que llevaba a una dirección de YouTube. Cuyo audio era un código hexadecimal, que tras ser convertido en números llevaba una imagen con una canción de Portal 2 editada con uno de los memes típicos del canal, pero puesto al revés. La misma imagen, al ser retocada, revelaba el logo de Twitter. Al buscar una cuenta de Twitter llamada como dicho meme al revés, llevaba a una cuenta de Twitter con varios vídeos de un hombre gritando en Morse, que indicaba que habías de juntar la séptima letra de cada canción del álbum para lograr una edición de Tumblr llena de imágenes de Angry Joe y varias descargas corruptas, que en realidad eran una ROM hack de un juego plagio chino, mezcla de los Picapiedra y Mario Bros 3. Cada uno de los pasos llevaba a otra dirección web, otro archivo corrupto, otro anagrama, otra canción, otro canal oculto, otra cuenta fantasma, otra descripción de vídeo con una pista, archivos MIDI con mensajes ocultos, cuentas de email automáticas, un mod enorme de Age of Empires jugable, un nivel de Mario Maker, usuarios fantasma de Instagram, archivos con extensiones cambiadas, vídeos ocultos en Dailymotion, señales de escaneo lento, que son una forma de ocultar imágenes en señales de audio, todo para encontrar 3 imágenes que abiertas en Audacity, que es un programa de edición de audio, y usando todas estas pistas anteriores para saber la encriptación, si guardábamos el archivo de audio resultante como imagen de nuevo, conseguíamos un código QR que nos llevaba a otra pesadilla de anagramas, descripciones de archivos y MP3 corruptos que en realidad de nuevo eran ROMs pirateadas de NES, que al usarse como pista para desbloquear el que parecía el último vídeo, nos daba un link de descarga para otra ROM hack, esta vez de Pokémon, con todos los memes del canal a modo de los Pokémon en realidad. Al superar la liga Pokémon de este juego, acabábamos con un enlace de YouTube a un vídeo oculto en el canal de Shiba Gunner, que contenía un episodio de Dinachak, con varias cadenas de texto que formaban un código que nos llevaba a un email que al enviar una frase nos mandaba el link del auténtico final de la ARG y vídeo de promoción del álbum de reboot del canal. No. I knew better for Silver Gunner, you fool. So, this is the power of the MF Night Button. Now bed. Casi nada, ¿verdad? Música, videojuegos, pistas, memes, toda una caza del tesoro transmedia bien elaborada y complicadísima de seguir. Internet a veces está lleno de cosas maravillosas. Número 13. Ben's Playhouse. A veces nos cuesta separar una RG o un transmedia de un simple creepypasta, principalmente porque estos últimos suelen ser origen para los primeros. Ben's Playhouse es una de estas historias que contiene los 3 elementos, y la única que yo conozco que ha usado canales como Vine para expandirse. ¿Cuánta gente seguís en Twitter? ¿O en Facebook? ¿O en Instagram? Quizá no os hayáis percatado, pero la gente que suele usar con frecuencia las redes sociales, si encadenas todas sus publicaciones, casi cuentan una historia. ¿Y si fuese así? Esta es la historia de Colin Henson, un joven que inicia sus andanzas en Twitter y en Vine, y como todo joven usuario de la red, las usa para hacer principalmente cosas graciosas. Hasta que un día se le ocurre hacer esto. Time to go on a stroll around the neighborhood. It's an abandoned mental facility about a mile away from my house. An abandoned mental facility. Oh, that door's open. Should I go in? Should I not go in? Colin empieza a investigar el antiguo manicomio y no sucede nada fuera de lo habitual hasta que encuentra esto, una máscara de vaca. Cuando llega la noche y comenta en Vine que va a salir, a poco tiempo después postea esto. Vemos a Colin en una esquina de la pared, entonces, ¿quién sostiene el teléfono y está grabando esto? Colin se ha metido en un problema muy grave. Pero antes de eso, el público no llegó a ver esto a través de la cuenta de Colin, porque no tenía seguidores ni fan alguno. Fue la cuenta de YouTube Ben's Playhouse la que subió un vídeo llamado newframe.mov en el que vemos a alguien, que parece ser Colin, paseándose por las ruinas de un edificio con su teléfono, mientras alguien le graba sin que se dé cuenta. Incluso hay una discrepancia entre las fechas de publicación de los acontecimientos que nos lleva a creer que es el tal Ben el que llevaba el teléfono durante los posts del primer día.
La historia está creada con tal atención al detalle que es pasmoso. El edificio en el que Colin entra es un manicomio de verdad que cerró en 2011 y previo hospital para el tratamiento de la tuberculosis. El gobernador de Arkansas ordenó el cierre tras los rumores de abusos a los pacientes, negligencias y graves condiciones inhumanas de trato a los enfermos. Y las críticas a lo que allí sucedía se hicieron eco en las páginas relacionadas con el caso. Ben's Playhouse es impresionantemente aterradora. Toda la imaginería que despliega deja un regusto incómodo porque puede ser real. No hay elementos paranormales ni fantásticos en esta historia, y dada la atención al detalle en cuanto a lugares, publicaciones, edificios, movimientos por los Estados Unidos y demás, perfectamente podría ser real. El viaje documentado a través de las redes sociales de un psicópata tras caer una nueva víctima en sus garras. Os recomiendo seguirla y ver qué sucede a cada paso del camino entre YouTube, Vine, Twitter y demás. Sin duda, todo un ejercicio de buena planificación y producción. Número 12. Cloud Chamber. Puede que no cuajase mucho tras su lanzamiento en Steam, pero hay que admitir que Cloud Chamber rompía moldes. Hecho por los creadores de juegos de realidad alternativa Alice and Smith, involucrados en alguno que otro bastante conocido, Cloud Chamber se presenta como una experiencia de investigación grupal. Básicamente el juego planteaba enigmas, un misterio y una investigación, y todos los jugadores, usando una red social interna del juego llamada CrowdSpace, iban desarrollando sus propias teorías en conjunto. El problema de esto es, obviamente, que no tiene rejugabilidad, y dado que es una experiencia de grupo, una vez el grueso de jugadores inicial ya se ha pasado el juego, este empezaba a vaciarse. El jugador va avanzando mediante nodos interconectados que desentrañan la historia. En cada nodo, tras encontrar las pistas necesarias, se puede ver los mensajes de otros usuarios o comentar y dejar constancia de tus pensamientos sobre el tema. Los demás usuarios votarán por la teoría más plausible haciendo que aparezca de las primeras. Esto plantea el segundo problema de que algunos vídeos están bloqueados hasta que consigues cierto número de likes en tus publicaciones. Esto obviamente hace que, si el juego no tiene gente, no puedas avanzar, como sucede por otra parte en cualquier MMO. Además de eso, las teorías correctas ya estarán posteadas con gran número de likes, por no mencionar el siempre presente factor troll que básicamente fastidia cualquier buena idea que exista en internet. Cloud Chamber es el perfecto transmedia. Estás jugando a un juego de ordenador mientras se te presentan imágenes, documentos, fragmentos de vídeo, fotografías, registros. Cada pieza del puzzle contribuye a formar la historia de lo sucedido. Más que un juego, es una iniciativa artística en varios frentes. Profesionales de todo tipo han contribuido en sus campos a su creación. No ha sido el último videojuego de sus creadores, que han querido volver a mezclar conceptos de fuera del juego en su siguiente creación, Anairo. Un juego de puzzles y misterios sobre los sueños que te obliga a buscar fuera del juego la información para ayudarte con sus enigmas. La barrera entre realidad, juego, película y demás se puede ir difuminando poco a poco y puede que estemos siendo testigos del inicio de ese proceso. Número 11. The Wyoming Incident. Es muy probable que hayas oído hablar del incidente de Wyoming, incluso quizá hayas visto algunos de sus vídeos sin saber qué eran. Los creadores de hoy en día confían en la viralización que ahora existe mediante YouTube, Facebook, Twitter, etc. Pero, ¿qué pasa cuando encuentras una historia más antigua? Cuando tiras del hilo y ves que la primera subida de vídeos de principios de 2006, antes de que Google Video desapareciera cuando Google compró YouTube. Se conoce como Incidente Wyoming a un supuesto caso de pirateo de señal televisiva muy influenciado por el incidente de Max Headroom de Chicago, en el que alguien en los 80 pirateó la señal de un capítulo de Doctor Who de un canal de televisión en Chicago, al estilo del personaje de ficción Max Headroom, para después interrumpir un noticiario de otra cadena. Nunca se supo quién fue y nunca fue capturado. Se supone que el incidente de Wyoming fue un caso similar en el que alguien hackeó la señal de una televisión local. En teoría, el vídeo subido era un extracto de dicha retransmisión. Supuestamente, los habitantes de Niobrara, donde la historia de este ARG/creepypasta dice que tuvo lugar, experimentaron vómitos, alucinaciones, dolores de cabeza, etc., debido a ciertas frecuencias del vídeo. Os paso el vídeo con subtítulos. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson.
El tema es que esto surgió mucho antes del nacimiento de los movimientos creepypasta o del boom de los ARG o los transmedias a través de internet. Hasta el año siguiente, una vez YouTube se había establecido, nadie en unfiction.com siquiera conocía esto. Pero en cuanto se volvió a hablar de ello, volvió. Alguien afirmó haber recibido otro vídeo parecido con diferentes frases. Cuando el misterio empezaba a atraer gente, otro vídeo más apareció en los foros. Pronto, otro usuario afirmó haber encontrado al autor, que posteaba un extraño blog desde hacía más de un año. Un blog donde el autor acababa por perder la cabeza por un cuarto y extraño vídeo que poseía. Lo interesante del blog también era que ciertos nombres comenzaron a surgir. Uno de ellos, según la biblioteca del condado de Niobrara, llevaba muerto 7 meses antes de la primera subida del vídeo a Google Videos. Y aquí es donde la cosa pierde sentido como ARG que busca viralizarse. Otro de los usuarios de Unfiction encontró un viejo tablón de mensajes relacionado con los implicados llamado The Happy Cube. El asunto es que el último post del tablón era de 2004 y aquí ya estamos hablando de antes de la invención de YouTube. En el foro los integrantes hablaban de su actividad favorita, cubing. Dadas las conversaciones del foro, está bastante claro que es un foro para asesinos en serie, que se reúnen y hablan del tema. Historia muy inspirada, por cierto, en cierta historia de Neil Gaiman que aparece en los cómics de The Sandman. Los foros son kilométricos. Hablamos de uno de los ARGs más antiguos y con mayor duración. Puedes perderte días entero tratando de entender qué son todas las conversaciones a medias de sus socios y qué tienen que ver los vídeos y demás. Lo interesante de esta historia no es solo su longevidad. Su intrincada trama te hace sentir al tirar de un hilo como si te toparas con un lío indescifrable. Incluso ahora, en 2017, el incidente Wyoming ha vuelto, con audios, llamadas telefónicas, porque hay un interrogante que flota en el aire. ¿Quién es el artífice? Durante años se han postulado varios posibles sospechosos y todos ellos se han ido descartando por uno u otro motivo. Algunos han sido suplantados y otros han admitido seguir órdenes de alguien que nunca usa la dirección de email 2 veces. The Wyoming Incident es una trama con ciertos escarceos muy leves con lo sobrenatural que explora el oscuro mundo del thriller de los asesinos en serie, de monstruos con aspecto de hombre que matan por placer. Pero siendo uno de los más antiguos, uno de los más enrevesados, desde hace más de 13 años, seguimos sin saber quién está detrás de todo, quién orquesta la historia y qué tiene planeado hacer en el futuro. Y dado que no sabemos nada, nunca sabremos qué se está cociendo entre bambalinas o por dónde obtendremos una nueva pista. Número 10. Frog Fractions 2. ¿Sabéis qué me molesta especialmente de los juegos de hoy? Especialmente los juegos online con parches y demás. El data mining. Básicamente se trata de extraer los archivos de un parche beta para adivinar contenido que va a tener el juego antes de que salga, es decir, conocer secretos del juego antes de que estén en el juego. A los jugadores de MMOs esta práctica les encanta, pero si os soy sincero, mi opinión personal es que creo que les resta magia y sentimiento de descubrimiento al juego. Jim Crawford, al creador del primer Frog Fractions, piensa lo mismo. Antes los juegos tenían secretos que incluso permanecían secretos incluso por años, y eso se ha perdido. En 2012 aparece de la nada Frog Fractions, un juego de navegador que parecía un juego para enseñarte fracciones, pero de una forma rara. Coges mosquitos y aparecen en pantalla, no demasiado instructivo. De pronto el juego cambiaba porque sí a un juego de mecanografía, pero siempre estás en la charca y te mueves hacia los dados. Pero, ¿qué pasa si te mueves hacia abajo? El juego te daba las primeras pistas de que había más de lo que parecía a simple vista. Lo que parece a primera vista un tutorial de matemáticas pronto se convierte en un juego de naves, una novela visual, segmentos de aventuras de texto, minijuegos a lo DDR e incluso un juicio contra la propia rana. La gente que encontraba estos secretos y no los posteaba se sentía parte de un club secreto. Y eso es lo que buscaba el autor, ofrecerte algo que solo tú hubieras descubierto, esa sensación de los juegos de antaño. En 2014, Crawford inicia un exitoso Kickstarter para Frog Fractions 2, que anuncia que no será llamado Frog Fractions 2, sino cualquier otra locura que se le ocurriese. Y durante 2 años, todo fue especulación y una ristra de creaciones absurdas llenas de secretos. Desde un juego en el que afeitabas a Obama, pasando por un juego de realidad alternativa con búsquedas en el mundo real, y sketches en mitad de la calle en el que, entre otras cosas, al propio autor lo secuestraban viajeros del tiempo. La gente se estaba volviendo majara porque no sabían a qué atenerse, hasta que de pronto las pistas pararon. ¿Frog Fractions 2 existía? Lo cierto es que las pistas que continuaban el misterio estaban mucho más ocultas de lo que nadie podía imaginarse. Es posible que vieseis en algún momento el Reddit de Game Detectives o que incluso vosotros en algún juego indie de los últimos años vieseis un extraño símbolo con forma de ojo. Juegos que nada tenían que ver entre sí como Crypt of the Necrodancer, Moon Hunters, Minimetro o Read Only Memories contenían un ojo. 26 juegos durante 2 años formaron entre sí otro juego de realidad alternativa que formaba un mapa,
que al final de todo se comprobó que contenía un password para el ARG de Frog Fractions 2, que no tenía nada que ver. A la persona que consiguió adivinarlo y llegar hasta el final, se le mandó un botón que decía lanzar FF2 con una llave. Cuando el botón fue pulsado, Crawford lanzó Frog Fractions 2. Pero, ¿dónde estaba el juego? Dentro de otro juego. Otro juego de otro desarrollador, pagado por cierto por Adult Swim Games, llamado Glitter Meet and Grow. Un juego totalmente aparte y completo en sí mismo, en el que puedes encontrar una puerta secreta. Tras atravesarla, estaremos jugando por fin a Frog Fractions 2, la secuela más esquiva de los juegos indie de los 2 últimos años, que supo hacer divertida su espera. Número 9. Junko Junsui y Alpha Archive. En 2009 apareció una mujer llamada Junko en Facebook, que buscaba ayuda para encontrar a su hermana pequeña y buscaba apoyo para el misterioso grupo Junsui, o Pureza. La trama avanzaba con pistas crípticas, tweets, vídeos de YouTube, hasta una página falsa de Google que nos llevaba un supuesto vídeo de un directo de lo que parecía una mujer atrapada en una misteriosa celda. La idea era que el usuario cuestionara toda su realidad, desde dónde viene la información, quién controla el mundo y lo atrapados que estamos en la tela de araña. Junko Junsui empezó como una ARG de carácter político en el que incluso los jugadores tomaban un bando, y durante meses cada bando tenía sus propios objetivos, pistas, localizaciones reales a las que acudir, un bot en Second Life que había que encontrar. La trama involucraba terrorismo, activismo, la globalización corporativa, experimentos genéticos, espionaje, con gente colaborando para su creación por todo el mundo, desde Nueva York, Canadá, Rusia, donde se generaba la mayor parte del contenido, Chile y demás. Se veían movimientos políticos y terroristas por todas partes. Se creó un intrincado misterio de organizaciones terroristas inexistentes que a día de hoy siguen en algunos listados oficiales de bases de datos terroristas reales, a pesar de ser un bulo, entradas falsas en la Wikipedia y otros medios creados con muchísima antelación para dar verosimilitud al proyecto. Y todo al mismo tiempo. Los usuarios de Reddit tenían que lidiar con noticias de organizaciones tanto reales como ficticias, y muchos se aconsejaban jugar con cautela, ocultar tu conexión mediante Tor o VPNs, o incluso ocultar tu propia identidad para que la gente se preguntase de dónde venía la información, quiénes era cada uno y qué podía saber, y la sensación de la mezcla con la realidad era el caldo de cultivo que hacía ese juego tan interesante. Con 4chan involucrada, varias facciones fantasma enfrentadas entre sí, misteriosos sets de coordenadas por todas partes, contenido en varios idiomas y un enorme trasfondo de conspiración a nivel global. Junko y los niños del Junsui forman uno de los ARGs más intrincados y complicados de seguir que he visto. Hay un blog de WordPress que documenta toda la historia desde la perspectiva de uno de los implicados, pero la documentación, aunque no es tanta como en el caso de The Wyoming Incident, tampoco es sencilla de seguir. El tema es que el misterio no terminó ahí. Tras tanto tiempo de estar atrapados en la tela de araña, después de cierto silencio y sin, creo, haberlo planeado previamente, el capítulo final de la ARG, una aplicación para iTunes Store llamada Alpha Archive, apareció. Una interfaz interactiva de descubrir secretos de las bases de datos de diferentes corporaciones, escritos, diarios, señales, vídeos, audios, una novela interactiva que se mezclaba con lo acontecido durante la ARG y el Internet real. Por desgracia, toda esta experiencia existió mientras duró y no estoy seguro de si se puede continuar descargando la aplicación. Al menos, algunas páginas han perdurado el recuerdo de tan macroscópico trabajo. Número 8. Drive 12. No se puede hablar de ARGs ni de transmedias actuales sin inventar, claro está, al Slenderverso. Hay muchísimos clones entre sí, muchos intentos de ganarse un puesto entre los grandes y algunos intentos bastante dignos. Pero como no puedo mentarlas todas, he decidido hablar de las 3 grandes webseries con elementos de ARG con temática relacionada con Slenderman. Y como esto va en calidad creciente, creo que es justo hablar la primera de Drive 12. La historia arranca con Noah Maxwell, un joven que acaba de recibir una noticia devastadora. Su primo Milo se ha suicidado. Y decide que va a reconvertir su canal, que originalmente se llama Drive 12 porque iba a ser para un trabajo sobre las 12 tribus de Israel, en un canal de homenaje para él, dado lo unidos que estaban. Noah sabía que su primo tenía problemas, pero no dudó en invitarle desde Alabama a Florida, donde transcurre esta historia, y de paso probar su nueva cámara. Al revisionar el metraje, se da cuenta de que la cámara hizo bastantes cosas raras durante la estancia de su primo, el cual tampoco actuaba normal del todo. Mientras revisa las cintas, Noah empieza a encontrarse mal y a no dormir demasiado bien. Cuando revisa todas las cintas se da cuenta de que su primo cogió su cámara y grabó por su cuenta durante algunas noches. Incluso encuentra metraje distorsionado que no recuerda haber grabado. Se da cuenta de que la distorsión y el terror de Milo en los vídeos van de la mano. Decide investigar más. La vida de Noah se torna un infierno constante,
observado en su propio hogar, perseguido por fuerzas oscuras, encontrando pistas crípticas que suscitan más preguntas que respuestas, y sintiendo que cada vez está peor. De pronto un acelerado tuit pidiendo ayuda diciendo que ha visto algo y de pronto no recuerda haberlo posteado. Aumenta su paranoia, llamadas de teléfono, visitas en su casa y un hackeo a su cuenta de Twitter que llena de tweets incoherentes y sombríos su timeline y un mensaje. Drive 12 es un acercamiento algo más joven dada la edad de su solitario protagonista, el Slenderverso, y aunque empieza con algo más que obvias referencias a otras webseries de las que os hablaré luego, enseguida coge el ritmo propio. Supongo que su creador se dio cuenta de que copiando y no desarrollando una identidad propia no llegaría a nada, pero no iba a tirar todo lo que había hecho en los primeros episodios, así que consiguió arreglar y mejorar el concepto de su creación, convirtiendo a Drive 12 en una de las 3 series más conocidas de este universo. Se olvidó de referencias y guiños y pasó directamente a tratar todo el universo de Slenderman en su conjunto. Noah viaja físicamente a otros estados y se reúne con otros creadores, por ejemplo con los chicos de Dark Harvest y su acercamiento sectario a Slenderman, muy en la línea de otra serie inferior llamada Whispered Faith, que al igual que Drive 12 se mezcla con otras series paralelas, como Keratin Garden, por ejemplo. También enlaza su historia con la tropa de Everyman Hybrid, de la cual os hablaré después. Noah consigue enlazar su propia historia y su propia invención con las creaciones de otros creadores, y no es moco de pavo todos los cabos que ata. El segundo pilar sobre el que se sostiene esta serie es que es la más única de todas en cuanto a su acercamiento visual. En Drive 12 no solo encontrarás metraje grabado con cámara en mano, sino mensajes provenientes de figuras sobrenaturales que crean sus propias imágenes. Y aunque se podría pensar que algo así rompe la estética realista, en realidad no queda mal para nada. Se encuentra en el punto de ruptura y consigue salirse con la suya dado el mimo con el que está tratado el uso de motion graphics y videoarte, convirtiéndola, sin duda, en la más original visualmente de todas las series con las que se hermana. Por obvios motivos de duración he decidido partir el vídeo en 2 partes. Voy a dejarlo aquí de momento. Recuerda que antes de ver la segunda parte puedes darle a like y compartir el vídeo si te está gustando. Si ya lo has hecho, pulsa aquí para continuar.